discriminación sistemática contra las mujeres y las niñas, así como en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. El sector educativo se encontraría favorablemente posicionado para enfrentar el desafío de impulsar cambios en los patrones socioculturales de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, fortaleciendo los caminos para el respeto de los derechos humanos y abriendo oportunidades para la transformación hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, estos planes de convivencia pacífica y armónica aún no han sido, primero, debidamente socializados y segundo, correctamente aplicados en las unidades educativas. Esto sigue siendo un reto para el ente rector en educación, aplicar las políticas públicas actuales para encontrar resultados eficaces y eficientes que coadyuven poco a poco a la erradicación de todo tipo de violencia, en especial de violencia ejercida a niñas y mujeres. Con seguridad, en esta etapa de pandemia, el reto es aún mucho mayor porque se ha perdido el contacto entre maestras y alumnos, maestras, maestros y población estudiantil. No podemos permitir que la violencia se naturalice en la cotidianidad, donde ésta se tolere o incluso se ejerza, desde el castigo corporal, el acoso sexual, el trato negligente o la omisión por parte de las autoridades, o las más cercanas en el caso en el ámbito educativo, como es el personal docente o las familias de las y los estudiantes. En ese sentido, se debe repensar los mecanismos de enseñanza y educación, incorporando un enfoque de respeto y no violencia a cualquier tipo o género. Es así que desde los niveles iniciales de educación se puede transformar las ideologías violentas que pueden ser percibidas en las calles y en los propios hogares, creando así una conciencia y superación de estereotipos de género desde las aulas. Hoy es un día importante donde se conmemora el esfuerzo y la lucha de las mujeres por combatir cualquier tipo de desigualdad o discriminación en razón de género, y este tipo de plataformas y conferencias magistrales son una gran y valiosa oportunidad para que desde cada una y uno de ustedes se incentiven a cambiar los patrones culturales que alientan y toleran la violencia en general y la violencia contra las mujeres y las niñas en particular. Por eso, prevenir, atender y sancionar las violencias que ocurren requiere de un enfoque integral y definitivamente la participación y voluntad política e institucional de todas y de todos. En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo, se ha priorizado hace bastante tiempo el impulso a la aprobación de planes de convivencia pacífica y armónica en las unidades educativas, que saludamos el día de hoy muy gratamente, pues se va a contar con un instrumento desde el ente rector que guíe su elaboración, en el que también quisiéramos realizar como institución defensorial aportes. Como entidad defensorial, en 2020 nos propusimos incidir para la adopción de ese documento, Plan de Convivencia Pacífica y Armónica, como un mecanismo que permita solucionar a toda la comunidad educativa, estudiantes, padres y madres, profesoras, profesores, las problemáticas detectadas en las unidades educativas y sumar con ese instrumento en la prevención de la violencia, transformando realidades, transformando mentalidades. A pesar de la pandemia y las condiciones de vulneración de todos los derechos de la población boliviana, en especial el derecho a la educación, en la gestión 2020 logramos avanzar un poco, con la elaboración de un plan modelo y la socialización del protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia en unidades educativas del Ministerio de Educación, que fueron presentados y socializados a diferentes actores de la comunidad educativa mediante reuniones presenciales y virtuales, logrando incidir en 7 departamentos a nivel nacional: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Pando, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí, para la adopción de los mismos en las unidades educativas. Sostuvimos 23 reuniones y talleres que alcanzaron a 718 directores y directoras, maestros, maestras, directorios de padres y madres de familia, reportando la participación de 96 unidades educativas. Ahora bien, la niñez y adolescencia como población en situación de vulnerabilidad lamentablemente refleja datos estadísticos preocupantes para la sociedad como también para las instituciones estatales en la búsqueda de la disminución de violencia hacia esta población, especialmente a las niñas y mujeres adolescentes.
solamente y nuevamente a los datos fríos, pero que reflejan una gran problemática en nuestro país. En cuanto a registros por delito de abuso sexual, se tiene que en 2018 se registraron 592 casos. En 2019 se registra un crecimiento llegando a 958 casos, mientras que en la gestión 2020 se ha registrado 1.687 casos de forma formal, sin contar con las cifras negras que con seguridad envuelven esta problemática también. Similar situación pasa con los casos registrados por delitos de violencia familiar, que tienen como víctimas a niñas, niños y adolescentes, mientras que en la gestión 2018 fueron 17 casos, en la gestión 2019 fueron 41 casos, y con mucho dolor debo decir que durante la gestión 2020 se registraron 485 casos. Lamentablemente, los datos sobre casos de infanticidio como una de las formas de extrema violencia que sufre la niñez y adolescencia también se registra como una constante. Es así que el 2018 se han registrado 78 casos, el 2019 66 casos, el 2020 51 casos, y a la fecha, entre el 1 de enero al 22 de febrero de 2021, se han registrado 4 casos oficialmente. Si bien específicamente en el caso de infanticidio pareciera que incluso durante el 2020 esa cifra hubiese bajado, no olvidemos, y reitero, al igual que en los otros delitos, muchos de estos casos quedaron en negro o quedaron como invisibilizados ante la problemática que estaba presentando la pandemia. Estos datos que parecieran numéricos, cuantitativos, hay que leerlos para poder identificar posibles soluciones estructurales que deben ser a corto y mediano plazo. La violencia contra niñas y mujeres es una violación grave de los derechos humanos y con consecuencias devastadoras. Aunque la violencia se ejerce desde todos los espacios, se ha visibilizado que espacios de protección se han convertido en lugares donde se vulneran en extremos sus derechos a través del maltrato físico, psicológico y hasta sexual. En el marco que este evento en particular tiene como participantes a maestras y maestros a nivel nacional, quiero hacer énfasis que la violencia también se produce en el ámbito educativo por las distintas personas que componen el mismo. Esto ocurre en los patios, en los baños, en las aulas o a sus alrededores, que de una lectura de las actitudes violentas están asociadas a reproducción de patrones culturales, conductuales y sociales centrados en la discriminación. Ahora, que nos encontramos a distancia o de forma virtual, si bien no estamos en el aula o en el espacio físico de la unidad educativa, muchos de estos tipos de violencia han encontrado las formas para que puedan, a través de medios virtuales, a través de otras formas que han tenido para poder emerger, todavía permanecer en la vida de la población estudiantil, de las niñas y de las adolescentes, mujeres especialmente. La violencia en la escuela también está íntimamente relacionada con los diferentes tipos y contextos de violencia que las comunidades educativas experimentan en el ámbito privado, en sus hogares o en sus relaciones de pareja, entre otros, que tienden a generar impactos y repercusiones en los diferentes espacios educativos. Antes de las cuarentenas, antes de la pandemia 2020, se tenía a las maestras, a los maestros, a los actores educativos como uno de los principales aliados para prevenir hechos de violencia o para, cuando se podía identificarlos, lograr asistencia para la población estudiantil. Lastimosamente, ese momento y la pandemia está generando que las maestras, maestros del sector educativo no pueda estar cerca de la población estudiantil y así dejarla en una mayor situación de vulnerabilidad. Por todo lo expuesto, yo quiero llamar a todas y a todos ustedes a que tripliquemos esfuerzos, a que esta pandemia que nos está generando nuevas formas de vida, nos está generando nuevos retos, nuevas formas de conducta para poder seguir en el día a día, también podamos hacer los esfuerzos para poder desnaturalizar todos los tipos de violencia, en especial las que son ejercidas contra niñas, mujeres y adolescentes, pero desde el ámbito educativo, con este distanciamiento que tenemos de maestros y alumnos, encontremos una forma para poder asistirles. Con mucho dolor debemos decir como Defensoría del Pueblo que las cuarentenas rígidas, las cuarentenas dinámicas, la pandemia de la COVID-19 y el tratamiento que se está dando en el mundo, en la región
y Bolivia a este tipo de pandemia ha dejado en una grave desprotección a niñez y adolescencia. Ha alejado los pocos mecanismos que teníamos para detectarla, prevenirla y atenderla. Y lastimosamente esta población o este tipo de violencias respecto a esta población no ha encontrado un espacio, no ha encontrado una pausa y todavía sigue sucediendo. Estas niñas, estas adolescentes, estas jóvenes mujeres y también los niños y los adolescentes y los jóvenes necesitan de los esfuerzos estatales y las maestras y los maestros con seguridad siguen siendo un actor fundamental. Yo con esto quiero agradecer y culminar mi participación, nuevamente reiterando y expresando mi reconocimiento a los avances que se están presentando desde el Ministerio de Educación, también a la vocación, reconociendo la vocación de servicio de las maestras y de los maestros de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, por sus palabras de reflexión. Desde el Ministerio de Educación, también a la vocación, reconociendo la vocación. Por todas sus reflexiones, pero también por habernos mostrado esta radiografía de cómo se encuentra la situación de violencia contra niñas, adolescentes, mujeres en nuestro país. En el marco de la ley 540